Bueno, iba a hablar un poco de periodismo, que es algo que me dedico desde hace una década más o menos, y pues de cómo funcionan los medios, de por qué cómo salen las noticias, cuál es mi visión sobre el panorama de los medios de comunicación en España ahora mismo, todos los debates que hay ahora mismo, desde la posverdad, los fake news, el estado de los medios, la influencia de los grupos de presión, todo ese tipo de cosas. Lo peor, no sabría decirlo, o sea, en la conferencia de hoy probablemente haya mucha gente a la que no le guste, pero no es especialmente crítica ni con los medios ni con los periodistas, porque al decir que crees lo que peor funciona, yo no diría que es que hay algo que funciona mal o que se hace mal, hay muchas cosas que no me gustan, pero digo, hablando en términos generales, yo creo que en España se hace un periodismo de una calidad razonable, pero, sin embargo, eso es un poco la tesis central de la conferencia. Yo voy a decir que a mí el tipo de periodismo que se hace en España me parece que es de buena calidad, que los periodistas son buenos, profesionales, y sin embargo creo que la imagen que se dibuja de la realidad española, no solo de la realidad española, también de la realidad internacional, de lo que ocurre en el mundo, es profundamente equivocada. Entonces, esto puede parecer una contradicción, pero es lo que trataremos o lo que yo voy a tratar de explicar en la conferencia, que es mi visión de lo que ocurre ahora mismo. Es decir, que siendo el trabajo de los periodistas de bastante calidad en general, sin embargo, al final se acaba transmitiendo una imagen del mundo que no es real. Y la imagen, digamos, la idea que el ciudadano medio puede sacar de cómo va el país, en este caso cómo va España y cómo va el mundo, viendo los grandes medios de comunicación, en mi opinión no tiene demasiado enlace con la realidad que uno se encuentra en la calle. Sí, bueno, eso va a ser otro de los puntos polémicos, porque una de las cosas que iba a decir es que a lo mejor hay que leer menos periódicos y hay que ver menos telediario. No, es verdad, es decir, yo creo que en algunos aspectos, y algunos aspectos muy importantes de la realidad, de aquello que nos rodea, una persona informada probablemente puede tener una opinión que, esto claro, esto es una cuestión siempre muy de cuál es tu visión, de cuál es tu planteamiento, pero que, en mi opinión, hay algunos aspectos de la realidad en los que las personas más informadas tienen una percepción de la realidad más alejada, más falsa, por así decirlo, que una persona que directamente no vea nunca un telediario o nunca lea un periódico. Y esto es contraintuitivo y me imagino que habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero es así, lo siento, lo digo como lo siento, es que hay muchas cosas que yo digo, casi mejor que no leas el periódico o que no veas el telediario. Tampoco voy a decir solo esto, yo creo que sí que hay formas de informarse, bueno, pues que sí que te pueden dar que sí que pueden hacer que ese acercamiento a la realidad sea más veraz, por así decirlo, que tu idea final de lo que es el mundo que te rodea sea más cercano a lo que es la realidad, pero bueno, también iba a decir lo otro, que en algunos casos es mejor no informarse directamente. Sí, claro, o sea, dices, claro, como yo estoy diciendo que no ver las noticias en algunos casos es hasta bueno, porque te quita muchos de los sesgos que te introducen esas noticias, dices, alguien que esté constantemente en una reacción puede acabar viviendo en una realidad paralela, por así decirlo. Sí, completamente. O sea, hay periodistas y se ven, vamos, y los ves en tertulias y luego hay algunos que puedo conocer y ellos pensarán de mí lo mismo, o sea, cuidado, que no... Yo en esto me voy a poner en primera persona, pero es que yo voy a decir mi visión, pero yo hay periodistas que veo, digo, estos tipos viven en una realidad paralela, y una de las razones por las que viven en esa realidad paralela es porque están constantemente consumiendo información. Y es ese tipo de información que les aleja de la realidad, que yo creo que es real, por así decirlo, valga la redundancia, ¿no? Pero sí, hay periodistas que efectivamente el hecho de estar sobreinformados hace que su distancia de la realidad sea cada vez mayor. Puede ser. Sí, por supuesto. O sea, de eso también quería hablar. Es decir, yo creo que
los periodistas son y somos, yo me pongo, ya digo, en primera persona, víctimas a veces o rehenes, más que víctimas, a lo mejor rehenes de nuestros sesgos, que es difícil escapar de esos sesgos y es difícil ver las cosas con cierta perspectiva, y los lectores completamente también. Bueno, quizás al decir completamente pueda parecer que estoy diciendo los lectores más que los periodistas. No, probablemente no más que los periodistas, pero también una buena parte de la población lee las noticias o buscan la información, aquello que le reafirme en lo que él previamente ha pensado sobre una determinada noticia. Entonces, claro, ahí la labor del medio de comunicación, ¿cuál es? Pues reafirmarle, o si no le reafirma, para una gran parte de la población lo que hace es que deja de consumir ese medio y se busca el medio que mejor le reafirme. Con lo cual, bueno, pues es una tarea complicada y además deja en una situación delicada a los periodistas, porque esto también luego yo quería tratarlo. Un medio de comunicación que trate de retar la visión del mundo que tienen sus lectores o sus oyentes o sus telespectadores, corre el riesgo de desaparecer, porque sus oyentes y telespectadores le abandonen, porque si no refuerza su visión del mundo, no lo quieren leer. Esto también ocurre bastante. Es decir, cuando yo digo que muchas veces las noticias no reflejan la realidad y que alejan, y que estar informado muchas veces te aleja más de una percepción objetiva, no me gusta mucho la palabra objetiva, pero una percepción realista de lo que ocurre en el mundo, por así decirlo, hay una parte de culpa o hay una responsabilidad. Es que ni siquiera me gusta hablar de culpa o responsabilidad, o digamos que los periodistas en cierto sentido ayudan o empujan en esa dirección, alejándote de la realidad, a veces, no digo siempre, ¿no? Pero digamos, en este planteamiento que yo estoy haciendo, pues digo, sí, es cierto, hay muchas veces que los periodistas te alejan, pero es que muchos lectores, muchos oyentes, lo que quieren es que les alejen de la realidad, están deseando, y de hecho, si les tratan de acercar a la realidad, se escapan y buscan otro medio, buscan cualquier alternativa que les tampoco creo que sean todos, yo creo que este tipo de discursos así muy generalistas, pues siempre se caen en el problema de parece que estás hablando de todo el mundo fuera así, pero yo sí que creo que eso ocurre con cierta frecuencia. La democracia pues, está funcionando. O sea, yo soy fundamentalmente optimista hacia el futuro porque soy bastante optimista hacia el pasado. Yo creo que los últimos 200 años, probablemente más, probablemente si pienso solo en Europa, pienso que los últimos 1000 años han sido años de progreso, de mejora. Y los últimos 200 años esa mejora se ha acelerado, no solo en el aspecto material, también en otro tipo de cuestiones, y la democracia ha funcionado relativamente bien. Yo soy muy crítico con los actuales sistemas democráticos, no tanto por la democracia en sí, si se habla en sentido amplio de democracia, ¿no? Frente a otro tipo de regímenes políticos, como sobre cómo se organiza la democracia, este absolutismo democrático, ¿no? Yo creo que uno de los problemas del absolutismo democrático, que es esto de decir, darle todo el poder al Estado-Nación y a los representantes del Estado-Nación que están lejísimos de donde tú estás y pensar que ellos te van a resolver todos los problemas, eso sí me preocupa. Por eso yo cada vez soy más de descentralizar, de llevar... probablemente yo muchas de las respuestas que daría a ese tema, que no, eso sí que no lo vamos a tratar hoy mucho, pero sería más descentralizar, dividir el poder, muchos contrapesos, porque sí, efectivamente, en una población que en muchos casos está mal informada, que quiere estar mal informada también en muchos otros casos, que incluso queriendo estar bien informada muchas veces es difícil que acceda a una información, por lo menos a la que yo considero que mejor le centraría en lo que le rodea, en el mundo. Pues si encima esa población digamos, asume que todas las decisiones se tienen que hacer por mayoría y que las mayorías tienen que dominar a las minorías simplemente por el hecho de que son más en prácticamente todas las cuestiones, pues claro, yo ahí rompo, digo, no, un momento, hay 3 puntos. 1, la democracia sirve para lo que sirve, los sistemas mayoritarios. 2, el individuo debe retener el máximo poder posible que le permita organizar su vida. Y 3, en aquellos asuntos en los que, volvemos al punto 1, la democracia, pues necesitemos ponernos de acuerdo en una toma de decisiones en las que, bueno, una votación mayoritaria pues pueda tener su lógica
para organizar, pues yo qué sé, muchas cosas, de los servicios básicos de los que siempre han hablado los liberales hasta otros que podamos encontrar. Cuanto menor sea el ámbito en el que se produzcan esas votaciones, decisiones, y cuanto mayor sea la capacidad del individuo de cambiar ese ámbito, pues mejor. Por eso yo he defendido mucho temas de tipo pues, descentralización a nivel municipal y municipal al municipio más pequeño posible, y que unas formas de interacción con el poder político que sean lo más flexibles posible. Digamos que ese es ahora mismo, si yo tuviera que definirme cómo a mí me gustaría que fueran las organizaciones estatales, sería así, lo más descentralizadas posible y con la máxima capacidad del individuo posible para cambiar el ente administrativo que más decide sobre sus vidas, que bueno, normalmente hablamos del municipio, pero bueno, podríamos hablar de otro tipo de entes. Bueno, yo no hice la carrera de periodismo, por eso, digamos, un poco el planteamiento de esta conferencia es cosas que no soy periodista, que yo entré al periodismo cuando ya llevaba un tiempo en el mercado laboral, en otro tipo de empresas, en otro tipo de menesteres, pues que yo no sabía sobre los medios de comunicación y que ahora digo, pues desde dentro veo las cosas diferentes a como la veía desde fuera. ¿Y qué consejo le daría yo al Domingo Soriano de hace 12 años, que hizo el máster de periodismo del mundo y que así inició su carrera de periodismo? Pues no lo sé, no sé lo que le diría. Le diría que viera esta conferencia y que se pensara no si quiere ser periodista, pero la verdad es que yo me lo paso muy bien siendo periodista. Pero sí, muchas de estas cosas que yo no sabía, probablemente sí me habría gustado saberlas desde el principio. Tampoco es que no se estudian en ningún sitio. Muchas de estas cosas, yo digo, me habría gustado saberlas desde el principio, pero son cosas que no, son ese conocimiento disperso y que no está en ningún libro, ¿no? Que tienes que ir viendo en el día a día y vas viendo cosas y vas diciendo, bueno, esto no es como yo pensaba que era, y vas cambiando tu percepción sobre una realidad, en este caso sobre el sector de los medios o sobre cómo funcionan los medios de comunicación. No, es que, bueno, sí, porque hay muchos libros, y me vienen a la mente los clásicos que lee uno de yo qué sé, Kapuczynski o de Kaplan o de gente así, que la verdad es que está muy bien. Lo digo, parece que lo digo así con cierto tono despectivo y no, me gustan mucho los dos autores, no, lo digo así porque son autores estos y muchos otros que podríamos decir como muy trillados, ¿no? Yo a un joven que le gustase, más que un libro o dos, para el tema de la conferencia de hoy, yo lo que diría es que sí, que trate de leer mucho para organizarse una concepción de la vida. Fíjate, no, lo estoy pensando mejor. Más que recomendarle un libro, lo que le diría es que no se crea nunca del todo o nada lo que lee en los libros. No, es decir, yo me creo muchas de las cosas que leo, no, pero que lo pase todo por un cierto escepticismo, que no sea cinismo, a mí el cinismo no me gusta, pero el escepticismo sí, y que siempre piense en lo que hemos estado hablando, en los sesgos del que escribe y del que lee, que es el mismo, que son los más difíciles de ver, yo mismo lo sé, que los míos son los más difíciles que yo vea y los más difíciles de eliminar. Entonces, probablemente le diría eso y no sé si se me ocurre. No, a mí me gustan mucho, por ejemplo, los libros de Robert Kaplan, lo decía antes, pero los libros de Robert Kaplan sobre el ejército norteamericano me gustan mucho, por ejemplo. Es un tipo de periodismo que me gusta. En el plano económico, y una persona que probablemente desde el punto de vista ideológico no se acerque mucho a mí, me gustan mucho los libros de Michael Lewis, el de La Gran Apuesta, y ese es el más conocido de los últimos años. Me gustan mucho sus libros, también periodismo, alguien que da la sensación de que se acerca a los temas con más preguntas que respuestas y que trata de mostrar lo que ve sin demasiados apriorismos. Y ya digo, yo creo que su punto de partida es diferente al mío. Bueno, vamos a dejar esos dos. Uno en el plano político, probablemente Kaplan, además es que los dos no solo son muy buenos desde el punto de vista del tipo de reportajes, porque casi más que no son novelas, pero son novelas de no ficción, los llamo yo, ¿no? Y
y los dos son muy entretenidos, y uno en el plano político y otro en el plano económico. Yo creo que son el tipo de, por lo menos son el tipo de cosas que a mí me gustaría escribir algún día. En España se estila muy poco este tipo a las editoriales, pero bueno, si hay alguno que me esté viendo y me quiere contratar, si alguien me dice, ¿qué te gustaría estar haciendo a ti dentro de 10 años? Pues haciendo lo que hace Michael Lewis, o probablemente sí, haciendo lo que hace Michael Lewis, ese tipo de reportajes económicos de 400 páginas.